Hola amigos. En estos días estamos en vísperas de una gran batalla entre la OTAN y Rusia en la región de Kherson. Esta batalla va a definir el curso del futuro no solo de Ucrania, sino de la humanidad. Lo digo por la cantidad de acontecimientos que debido a su importancia se están dando, tales como que el ministro de Defensa británico que hoy tenía que acudir al Parlamento británico ha tenido que salir en un viaje urgente hacia Washington llamado por Biden, para tratar el desarrollo de la guerra, que los tiene impactados por el cambio de rumbo que ha dado Rusia a la guerra con el uso de drones kamikazes. Entre los gobiernos europeos empieza a cundir el pánico, por el número cada vez mayor de manifestaciones que exigen la caída de sus gobiernos, todavía sin empezar el invierno. Y el sector de los medios también empiezan a exigir a los gobiernos de la OTAN, más claridad y menos secretismos, como veremos más adelante en el medio alemán Junge Welt. Pero lo que más empieza a preocupar son los pasos de la OTAN que nos pueden llevar a todos al desastre. Hay tres noticias de lo más impactantes ahora mismo. Los 150.000 soldados que la OTAN ha posicionado para la batalla de Kherson. El anuncio ayer dejó evidente que ha cambiado la directiva de guerra biológica, después de conocerse que en Estados Unidos han desarrollado un coronavirus con una mortandad del 80%. Algo que ha llevado urgentemente este martes a que Rusia, China, Venezuela y Cuba, entre otros países, denuncien desde las Naciones Unidas la falta de transparencia de Estados Unidos sobre sus actividades biológico-militares en Ucrania. Estos países, junto con Bielorrusia, Nicaragua, Zimbabue y Siria, pidieron el martes en un comunicado, respuestas claras de Estados Unidos sobre la existencia de laboratorios en Ucrania, donde Washington ha estado llevando a cabo de manera oculta actividades biológico-militares. Y por último por hoy, está la llamada en Rusia a que la población se prepare y ha puesto los refugios antiaéreos en alerta número 1. Según el periódico ruso Novaya Izvestia, los rusos están tratando de averiguar qué significa prepararse en el contexto de los anuncios sobre la restauración y preparación de los refugios antiaéreos en todo el país. En particular, los residentes de la capital están discutiendo los anuncios que han aparecido sobre cómo preparar los refugios. Y se preguntan qué tipo de emergencia, o incluso una guerra nuclear, podría ocurrir en el contexto de los acontecimientos en Ucrania y en el mundo. Los anuncios en cuestión, según la publicación, supuestamente se publicaron en varias horas. Hablaron de la necesidad de poner en orden esas premisas, en referencia a una reunión sobre la disposición de los equipos de protección colectiva, para recibir a las personas albergadas en la administración de Moscú. Se pidió a los residentes que sacaran de los refugios antiaéreos, automóviles y otros artículos personales hasta el 18 de octubre. Hoy en día, hay miles de refugios en Moscú y al menos 88 refugios antiaéreos que se utilizan como almacenes, estacionamientos y otras infraestructuras. Las organizaciones ya han recibido un plan claro para brindarles acceso rápidamente en caso de una emergencia. Como explicó el mayor general Nikolai Tarakanov, en los días de la Unión Soviética, se crearon sus propios puestos de mando en más de 1 millón de ciudades, donde había comunicaciones, agua, alcantarillado, suministros de alimentos durante 300 días. Las empresas, especialmente las de defensa, tenían sus propios refugios antiaéreos. Su estado fue revisado regularmente. Por cierto, no todas las personas tenían que quedarse en las grandes ciudades. Algunos fueron evacuados fuera de la ciudad, a antiguos campamentos y centros de recreo. Muchos posibles refugios antiaéreos tenían un doble propósito. En Alemania los ataques a Nord Stream 1 y 2 han sido declarados por el gobierno federal materia reservada y le niega a los parlamentarios, y al público en general cualquier información por razones de bienestar público. Y una mierda, esto es la dictadura del Cuarto Reich en todo su esplendor. Esto huele a montaje publicitario para ocultar al verdadero autor, y echarle la culpa a Putin. Se dice que cientos de miles de toneladas de metano dañino para el clima escaparon de las tuberías destruidas de Nord Stream 1 y 2, el 29 de septiembre frente a la isla de Bornholm. Sobre esto, el periódico alemán Junge Welt escribe lo siguiente: en el mar Báltico todavía lo es,
el gobierno federal se niega a proporcionar información sobre los perpetradores de los ataques a los oleoductos Nord Stream. Por un lado, no fue posible realizar investigaciones in situ en los lugares de los ataques, según una respuesta del Ministerio Federal de Economía a una pregunta de la diputada Sarah Wagenknecht, del partido Die Linke. Por otra parte, no se debe dar más información por razones de interés público, ni siquiera en forma clasificada como secreta. Sarah Wagenknecht quiso saber qué había averiguado el gobierno hasta el momento y qué podía decir sobre la presencia de barcos de Rusia, o de países de la OTAN en las escenas del crimen en el momento en cuestión. Falta más información sobre esto. Y ninguna respuesta puede ser también una respuesta. Después de todo, ¿qué información sobre la autoría de los ataques podría afectar el bienestar estatal alemán, de manera tan existencial que deba mantenerse en absoluto secreto? Continuó Sarah Wagenknecht. El hecho de que el gobierno federal lo esté obstruyendo es notable, no solo porque la semana pasada los agentes de la Policía Federal se dirigieron a las escenas del crimen en cooperación con la Marina, y tomaron fotografías ahí con un dron submarino Sea-Cat. Luego se dijo que las fotos mostraban que una cadena de tuberías había sido dañada en una longitud de unos 8 metros. Se habló de una fuerza explosiva de media tonelada de TNT. En realidad, también se podría esperar que cualquier indicio contra Rusia, si es que hay alguno, se anunciara con ostensible parafernalia acusatoria, o al menos se filtre a los medios de comunicación pertinentes. En cambio, el gobierno federal informa que la información solicitada afecta a tales intereses de confidencialidad que requieren protección, que el bienestar del Estado incluso supera el derecho parlamentario a la información. Como Jacqueline Nastic, también de Die Linke, presidenta del Comité de Defensa, el lunes Huntfeldt dijo que la referencia a la regla de terceros porque supuestamente, Suecia no compartió inteligencia, y era una maniobra tortuosa para socavar los derechos del Parlamento alemán. Jacqueline Nastic asume que el gobierno federal tiene sus propios hallazgos porque un barco de servicio de la flota de la Bundeswehr, con capacidad de reconocimiento, pudo haber estado cerca durante los ataques y también fue investigado en el lugar del ataque. El proceso real es interesante, hay al menos 17 horas entre las explosiones. La fiscalía competente en Suecia ya había declarado el 6 de octubre, que no daba detalles sobre la investigación porque el caso era muy delicado. Unos días después, Estocolmo anunció que no habría investigaciones conjuntas con Dinamarca, nuevamente porque el asunto estaba sujeto a un nivel excepcional de secreto. Según el gobierno federal el lunes, los alemanes tampoco formarán parte de un equipo de investigación. La presión de los servicios secretos, que obviamente pesa sobre los gobiernos de Estocolmo, Berlín y Copenhague, plantea preguntas, no solo porque ni siquiera se hacen públicas las fotos pixeladas de la escena del crimen, o la información sobre rastros de explosivos. Según los expertos, los drones submarinos, que pueden haber sido utilizados para unir los explosivos a las tuberías, también pueden ser arrojados por barcos civiles discretos. Aún así, dado el muro de silencio, puede ser de interés que la OTAN realizó la maniobra Baltops de este año frente a la isla de Bornholm en junio. Y que la Marina de los Estados Unidos, entre otras cosas, hizo una demostración de sus drones submarinos de última generación. Poco antes de los ataques, los buques de guerra estadounidenses estaban en el mar Báltico, al este de Bornholm. También Marco Rizzo, secretario general del Partido Comunista Italiano, dijo el lunes que poco a poco sí estaba claro quién estaba detrás de los ataques. Si uno tuviera que sacar conclusiones hoy, estaría claro que Occidente perpetró el sabotaje. Todo esto, a mí me parece blanco y en botella, por lo tanto la batalla crucial de la OTAN contra Rusia en Kherson, donde la OTAN ha puesto 150.000 soldados contando los del ejército ucraniano, es la primera gran batalla desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo que creo que es inevitable una escalada en las próximas semanas, hay muchos signos. 1. El gobierno de Liz Truss en Gran Bretaña pende de un hilo. Su índice de aprobación en el país cayó al 10% y parte del establishment del Partido Conservador quiere eliminarla lo antes posible, ya que el gobierno pierde el control de los procesos económicos en el país y colapsa las calificaciones del Partido Conservador.
aumentando los costos del curso actual en Ucrania, no solo para la población que todavía se podría aguantar, pero también para las élites gobernantes. 2. A principios de noviembre se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de los Estados Unidos. Según la sociología actual, los republicanos tienen un 95% de posibilidades de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes. También tienen cierta posibilidad de ganar una mayoría en el Senado, lo que será un desastre para la administración Biden. El jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes ya ha dicho que tras la victoria de los republicanos, el apoyo a Ucrania se reducirá en interés de los votantes estadounidenses. 3. La crisis económica y sociopolítica en Europa se agrava considerablemente. La inflación en varios países ha superado el 10%, hay un cierre masivo de empresas, y el número de manifestaciones antigubernamentales está creciendo exponencialmente, lo que amenaza el dominio del establishment euroatlántico, y alimenta la oposición europea. El coste de la guerra en Ucrania para el europeo medio sigue creciendo de forma imparable. 4. En consecuencia, en las próximas semanas, los promotores de la guerra en Estados Unidos y Gran Bretaña pueden recibir serios golpes políticos internos. La posible caída del gabinete de Truss, y la muy probable transformación de la administración Biden en un pato cojo, están obligando a los halcones a darse prisa, empujando a Zelensky a emprender acciones ofensivas desesperadas en las próximas semanas. Además, aumenta la probabilidad de varios ataques terroristas, sabotaje y otras provocaciones, no solo aumentando el nivel general de escalada, sino también empujando a Estados Unidos y a Rusia a una nueva versión completa de la crisis del Caribe. 5. Mientras tanto, empresas con una larga historia están quebrando en Alemania. Ejemplo, 125 años después de su fundación, la empresa constructora Wolfgang und Ingenieurbau quebró. El fabricante de dulces Bodete es insolvente 130 años después de su fundación, y 156 años después de su fundación, el proveedor de automóviles Borgers, también es insolvente. 6. En la primera declaración pública del general Surovikin, que dirige la operación rusa en Ucrania, y según Olga Kurlaeva, corresponsal especial de la compañía de radio y televisión estatal de Rusia, informa esto en su cuenta de Messenger. El general Surovikin dijo: "Ya no quiero sacrificar soldados rusos en una guerra de guerrillas contra hordas de fanáticos armados por la OTAN. Tenemos suficientes fuerzas y medios técnicos para llevar a Ucrania a la rendición completa", en particular, lo dice en el canal Telegram del corresponsal especial. 7. Ahora mismo en Europa del Este, la leña vale su peso en oro. Los bosques alemanes son atacados por profesionales con motosierras, y en Polonia y otros muchos lares, la gente empieza a quemar incluso madera de conglomerado con el peligro que conlleva para la salud. En Alemania, los bosques locales son atacados por ladrones profesionales con motosierras. La razón es banal: debido al aumento de los precios de la energía, la leña se ha vuelto muy popular. Según Adalbert Koch, de la Oficina Forestal Regional de Münster, las personas que empuñan motosierras se han vuelto comunes en los bosques. Les toma un promedio de 20 minutos cortar un árbol, y los funcionarios reciben informes de talas de manera regular. Al mismo tiempo, Adalbert Koch enfatizó que tales acciones son ilegales. El hecho es que la mayoría de los bosques en Alemania son de propiedad privada, según el sitio web del programa Tagesschau. Entonces, iniciar obsesión en tales casos es definitivamente un robo, que amenaza con un castigo penal, enfatizan los funcionarios. Pero eso no parece asustar mucho a los leñadores ilegales. Los árboles los sacan los camiones, este negocio resultó muy rentable y en algunos casos, intentan combatir la tala ilegal con la ayuda de GPS. Sin embargo, ¿cuán efectivo será esto? Sigue siendo una pregunta abierta. Europa está experimentando un choque energético sin precedentes debido al aumento de los precios del gas. Esta opinión fue expresada por el jefe de la empresa analítica italiana Nomisma Energia, Davide Tabarelli, informa el periódico italiano La Repubblica.
Tabarei señaló que el fuerte aumento de los precios del combustible azul de 0,7 euros a 2,3 euros por metro cúbico golpeó a Europa, y en particular a Italia, de una manera sin precedentes. Ahora la Unión Europea debe estar preparada para el hecho de que habrá que ahorrar electricidad. Según el ingeniero eléctrico, en lugar de gas, los europeos deberían utilizar cualquier recurso energético, y es recomendable comprar un generador eléctrico para este y los próximos inviernos, dijo Davide Tabarei. Esto es todo amigos, reciban un saludo.